Shabbat Shalom, Talmidai y Haverai. Boker Tov, buenos días y Shabbat Shalom para cada uno de ustedes. Salúdense Anashim con Anashim, Nashim con Nashim, mujeres con mujeres y hombres con hombres. Estamos llenos de regocijo en este Yom Shabbat, en la Kehilá Israel en las Naciones, en Ciudad Delgado. En este día, día 8 de julio del año 2023 y día 19 del mes de Tamuz, el mes cuarto del año 5783 de la creación del mundo, vamos a continuar ya con el desarrollo de la parashá de la semana, la parashá Pinjas. Pinjas ben Elazar ben Aarón a Cohen. Decíamos en nuestra primera sesión, la que desarrollamos anoche, que en Pinjas nosotros aprendemos el secreto de cómo ser curados, de cómo tener salud o sanidad, tanto en el alma como también salud o sanidad en el cuerpo, y por ende poder vivir una vida larga, una vida llena de shalom, o como decíamos, una vida llena de nahat ruach, paz interior. Y el secreto de cómo poder vivir una vida buena está en la columna derecha del árbol de la vida. Aquí tenemos una gráfica de lo que es el árbol de la vida, conocida de todos ustedes como Talmidim de estas enseñanzas internas de la Torah. Ahora, esta gráfica que todos la conocemos, bueno, trascendamos un poco. Más allá de ser una gráfica, las tres columnas del árbol de la vida son tres energías, son tres fuerzas dentro de cada uno de nosotros. Así que no veamos tanto, ni hay que enfocarla demasiado como una gráfica, como algo nada más para ilustrar algo, e incluso que pudiéramos decir que está fuera de nosotros, porque no es el caso, sino que las tres columnas del árbol de la vida están dentro de cada uno de nosotros y representan tres energías o tres fuerzas espirituales en cada uno de nosotros. Y para hacer más entendible estas cosas, nos vamos a detener en esta clase de la mañana nada más con las dos columnas laterales, con la columna derecha y con la columna izquierda, que en esencia ambas columnas son opuestas, son contrarias, son rivales, son antagónicas, son incompatibles. Ambas columnas, la derecha y la izquierda, que están dentro de nosotros, son opuestas. La columna derecha representa nuestra alma, representa nuestra neshama, y la columna izquierda representa nuestro cuerpo, la parte física, la parte material de cada uno de nosotros. Así que de ahí de una vez vemos que las columnas del árbol de la vida, más allá de ser una gráfica, son entidades espirituales o fuerzas espirituales dentro de nosotros. Y lo reitero,
La columna derecha representa el alma y la columna izquierda representa el cuerpo. La columna derecha, que es el alma, en cada uno de nosotros, ama la luz. Es lo que tiene nuestra alma dentro de nosotros. Ama la luz, tiene hambre del eterno, tiene hambre de la Torá, de conocer los secretos de los cielos. Esa columna derecha en nosotros, que representa el alma, tiene la necesidad de ser elevada espiritualmente. De hecho, el alma en nosotros quiere hacer mitzvot, quiere tener para dar, para compartir, quiere recibir para poder compartir con los demás, puesto que ella es la parte derecha, ella es el alma que es pura y que viene del mundo de la luz divina. Esta columna derecha es la que nos lleva a la inmortalidad, la que nos trae salud, éxito, bienestar, la que nos impulsa a ser uno con el Eterno. Y todos aquellos que hacen uso de esa columna, de esa fuerza o de esa energía, lo obtendrán todo. Literalmente lo obtendrán todo. No obstante, la columna izquierda, que representa nuestro cuerpo, esa columna ama el mundo y sus placeres. No quiere nada con el Eterno, no quiere nada con la Torá, no quiere hacer mitzvot. La columna izquierda en cada uno de nosotros lo único que quiere es la gratificación del cuerpo, la gratificación del ego, honores, deleites carnales, vivir ensimismado, vivir una vida sin las restricciones de la Torá. Ahora, esta columna izquierda atrae en nosotros la energía de la muerte. Cuando hablamos de la energía de la muerte, no estamos refiriéndonos necesariamente a la desaparición de nuestro cuerpo físico. La muerte no es solo el momento cuando el alma sale del cuerpo. Ya veremos, ya entenderemos qué es lo que representa la energía de la muerte. Y reitero, esa columna izquierda en nosotros atrae la energía de la muerte. Atrae la enfermedad, atrae el empobrecimiento, el envejecimiento prematuro y la pérdida de todo. Por supuesto, incluyendo la pérdida del Olam Haba, lo que es el mundo venidero. Hace unos Shabbats atrás veíamos y hablábamos acerca de los 10 Meraglim, acerca de los 10 espías que ellos sucumbieron ante esa energía de la columna izquierda. Hay algo que quiero que recordemos para ver el desarrollo de la clase de hoy. Acerca de los 10, veíamos en su momento que los sabios nos dicen: los espías que estaban preocupados por sus cargos, ocupados con su
su columna izquierda, no recibieron nada, sino que perdieron todo lo que tenían. Caleb y Yehoshua no estaban preocupados por su propio poder. Ellos estaban inclinados por la columna derecha. Recibieron todo. Esto nos enseña que las personas que desean cosas por motivos egoístas o que se dejan llevar por la columna izquierda, se quedarán sin nada. Y aquellos que no desean nada, que se dejan llevar por la columna derecha, lo recibirán todo. Lo vimos también en Korah. Korah se inclinó por el lado izquierdo. El deseo de recibir, el deseo de poder, la alimentación de su ego. Y en el Shabbat pasado lo vimos también con Bilam el Rasha. ¿Se acuerdan de Bilam? Sí. Bilam finalmente cayó bajo el juicio divino porque, teniendo conciencia del mundo espiritual, él sucumbió ante la fuerza poderosa de la columna izquierda. Y hoy tenemos el caso de la Parashá Pinjas, donde los sabios nos dicen, se debe entender que cuando una persona se deja llevar únicamente por el deseo de recibir, o sea, la columna izquierda, atrae sobre sí la energía de la muerte en todas sus manifestaciones. La muerte no es solamente la salida del alma del cuerpo físico. Ya veremos qué es la muerte. Se debe entender que cuando una persona se deja llevar únicamente por el deseo de recibir, su columna izquierda atrae sobre sí la energía de la muerte y en todas sus manifestaciones, hasta que tanta muerte haya sido atraída sobre la persona que muere físicamente. En cambio, cuando una persona hace el esfuerzo de cambiar su comportamiento y seguir el deseo de compartir, o sea, llevarse por la columna derecha, se aleja del poder de la muerte y se acerca a la luz de la vida. Si la gente entendiera que verdaderamente solo los tontos persistirán en su deseo de recibir para sí mismos, lado izquierdo, ya que al seguir este aspecto de su naturaleza, en realidad están matándose a sí mismos. ¿Qué está haciendo cuando la persona se deja llevar por su columna izquierda? Está matándose a sí misma. Abrimos la Parashá Pinjas, capítulo 25. Bueno, tomemos todavía el versículo 8. Sefer Bemidbar, libro de Números,
capítulo 25, versículo 8, dice: y fue tras el varón de Israel a la tienda y los alanceó ambos, al varón de Israel y a la mujer por su vientre, y cesó la mortandad de los hijos de Israel. Y seguidamente tenemos el pacto que el Eterno hace con Pinjas. Abrimos la parashá, porque hay una serie de cosas que queremos desarrollar. Dice versículo 10 y 11, dice en hebreo: Vayedaber Adonai el Moshe lemor, Pinjas ben Elazar ben Aarón a Cohen, Eshiv et Hamati meal bene Israel, Bekano et Kinati betoham, Velo Hiliti et bene Israel, Bekinato. En español dice: y habló el Eterno a Moshe diciendo: Pinjas ben Elazar, hijo de Aarón, hijo del Cohen Aarón, ha hecho apartar mi furor de los hijos de Israel, llevado de celo entre ellos, por lo cual yo no he consumido en mi celo a los hijos de Israel. Ahora, lo que tenemos en la parashá de hoy es que Pinjas representa la columna derecha, y Zimri, él nació de la tribu de Shimón, que murió alanceado por Pinjas. Zimri representa la columna izquierda. Y en este sentido podemos ver claramente la enseñanza, que cuando uno se deja llevar nada más por la columna izquierda, es también el Yetzer Hara, el instinto malo. La columna izquierda es el cuerpo y sus deseos. Cuando uno se inclina por la columna izquierda, es donde se atrae la energía de la muerte. Una persona inclinada por la columna izquierda, o la energía, o la parte física, la parte del cuerpo, no necesariamente es que ya hoy o mañana muere, sino que está atrayendo, ¿qué dijimos? ¿Qué está atrayendo? La energía de la muerte. Y por energía, entiéndase que fracasa en esto. Un fracaso es energía de muerte. Falta de bienestar es energía de la muerte. Empobrecimiento es parte de la energía de la muerte. Las enfermedades son parte de la energía de la muerte. La física es al final, pero en el momento en que alguien comienza a inclinarse por la parte nada más física, la parte de su cuerpo, la columna izquierda, desde ya está atrayendo, ¿qué cosa? Ya está muriendo. Ya está muriendo. ¿Sí? Esto mismo vemos en Adam Harishon. Adam Harishon. Akadosh Baruj Hu le dijo a Adán acerca de la prohibición de comer del fruto prohibido. Columna izquierda. Le dijo: el día que comiereis de él, ciertamente
morirás, moriréis. Y Adam Harishon se dejó dominar por la columna izquierda, pero no murió instantáneamente. ¿Pero qué atrajo? A partir de ese momento, ¿qué cosa? Empezó a morir. A partir de ahí comenzó a morir. Dolencias, enfermedades, los problemas propios de la vida, envejecimiento, para finalmente la muerte física. ¿Se da cuenta por qué es que los sabios nos dicen que solo los tontos se dejan llevar por ese lado? Abramos siempre en la Parashá, capítulo 25, Sefer Bamidbar, libro de Números, versículos 12 y 13. Avancemos, 12 y 13. Bueno, leamos desde el 11. Pinjas, hijo de Elazar, hijo del Cohen Aarón, ha hecho apartar mi furor de los hijos de Israel, llevado de celo entre ellos, por lo cual yo no he consumido en mi celo a los hijos de Israel. Por tanto diles, he aquí yo establezco mi pacto de Shalom con él, y tendrá él y su descendencia después de él el pacto del sacerdocio perpetuo, por cuanto tuvo celo por su Elohim e hizo expiación por los hijos de Israel. Reitero el versículo 13. Y tendrá él y su descendencia después de él el pacto del sacerdocio perpetuo. Tenemos acá la enseñanza que nuestras acciones positivas, las que estamos haciendo hoy mismo, las cosas buenas, las Maasim Tovim, nuestras obras buenas que hacemos hoy, con ellas nos atraemos el Gesed de lo alto a nuestras vidas. Con las buenas obras, con el bien que hoy mismo hacemos, estamos dando a entender o estamos con hechos haciendo uso de la energía de la columna derecha. Y por ende, estamos atrayendo hacia nosotros ¿qué tipo de energía? La energía de la vida. Estamos atrayendo la vida. Entonces, ¿qué es la vida? ¿Y qué es la energía positiva? Sí, que nos va bien en esto, nos va bien en lo otro, nos va bien por aquí, nos va bien por allá. Esa es la energía de la vida. Así como la energía de la muerte es que cosas malas, negativas, enfermedades, envejecimiento prematuro, para finalmente la muerte física, la energía de la vida es bienestar, salud, prosperidad, tener el favor de lo alto con nosotros, que la Shejinah esté con nosotros, que Akadosh Baruj Hu haga sombra sobre nosotros. Cada una de nuestras acciones buenas de ahora, con ellas nos agenciamos el Gesed de Akadosh Baruj Hu. Pero lo que vemos acá es que si a Moshe el Eterno le dijo,
que por lo que Pinjas hizo, tendrá él y su descendencia el sacerdocio eterno, también entendemos que con el bien que hacemos hoy, estamos potenciando a toda nuestra descendencia, aún la que no ha nacido. Aún los que no han nacido. Así que no queda todo con nosotros. De hecho, muchas veces el obrar bien ahora, ni siquiera vamos a recibir el fruto nosotros, sino nuestra descendencia. Como cuando nosotros sembramos un árbol o una semilla. Pudiera ser que nosotros, al sembrar un árbol, al sembrar una semilla, pudiera ser que ni disfrutemos de ese fruto. Pero lo va a disfrutar la gente que vendrá después. Entonces, espiritualmente es lo mismo. Todo el bien que hacemos hoy, todas aquellas buenas obras que hacemos propias de nuestra columna derecha, vamos a recibir nosotros, pero principalmente nuestra descendencia será favorecida. Le decía esta semana a alguien yo, por ejemplo, cuando a alguien le está yendo bien, cuidado con el ayin hara. Cuidado con el ojo malo, con la envidia. Cuidado con activar en nosotros la energía negativa de el ayin hara. Cuando a alguien le va bien, un hijo o una hija de Israel con una conciencia elevada, en lugar de sentir envidia o celos o que vengan malos pensamientos, va a agradecer al Eterno porque a su prójimo le está yendo bien. Y le decía a alguien esta semana, si le va bien a una persona, algo bueno ha hecho. Lo veíamos en la parashá anterior, que por una buena acción que hizo el rey Og, ¿se acuerdan? ¿Qué hizo el Eterno con Og? Una sola buena cosa hizo Og. Le informó a Abraham que su sobrino Lot había sido tomado prisionero. Y solo por esa acción, por ese recado que fue bien intencionado, el Eterno le dio una larga vida. Lo guardó de morir prematuramente, le dio una larga vida, al punto que para los días de Moshe, el gigante Og tiene más de 500 años de edad. Y el temor de Moshe acerca del rey Og no era porque era Og un gigante o superpoderoso, sino que el temor de Moshe era que algún mérito le asistía a Og, algún mérito de lo alto por lo cual el Eterno le había dado longevidad, larga vida. ¿Qué fue lo que hizo Og? Una sola buena obra. Y nuestras buenas obras, estamos diciendo, que nos benefician hoy a nosotros. Pero a veces, quienes reciben todo el fruto, las bendiciones, son nuestros descendientes. Que ni han nacido. Así que si a alguien le va bien, usted diga, algo bueno ha hecho. Alguna buena obra ha hecho por lo cual el Creador del mundo le está bendiciendo. O también diga, si a mi prójimo el Eterno le bendice como yo veo que le bendice,
Es posible que sus ancestros hayan hecho tantas cosas buenas que ahora él, ella o ellos, sus tataranietos, están recibiendo el fruto de todo eso. O también, si a nuestro prójimo la vida le sonríe, le va bien, pudiera ser que esté recibiendo el fruto de su trabajo, de su reencarnación pasada. Pudiera ser que en la reencarnación anterior hizo muchos méritos. Y ahora en esta nueva está recibiendo el fruto de ella, de sus buenas acciones. E incluso las cosas buenas que hoy nosotros hacemos, el mérito nos va a acompañar para la próxima migración del alma. Hagamos uso entonces de la energía de la columna derecha. Es lo que vemos en Pinjas. Versículo 13 dice el Eterno: y tendrá él y su descendencia después de él el pacto del sacerdocio perpetuo. ¿Por qué le fue bien a toda la descendencia de Pinjas? Por la buena acción que está haciendo su ¿qué? Tatarabuelo. Avancemos. Y así llegamos ahora al capítulo 26. El contexto del capítulo 26 es la desconexión espiritual que hubo en el capítulo 25. La desconexión espiritual que hubo en el 25. ¿Qué ocurrió en el 25? El pueblo acudió a Baal Peor. El pueblo acudió a la prostitución. Entonces hubo una desconexión espiritual. Nuestros ancestros hicieron cortocircuito espiritual, desconectándose así de la luz. En otras palabras, con las acciones negativas que nuestros antepasados hicieron en el capítulo 25, atrajeron sobre ellos la energía de la muerte. ¿Y qué es la energía de la muerte? Que las cosas no salen como uno quiere. Todo el pueblo se conectó con la energía de la muerte. Recordémoslo. 25:1. Recordémoslo. Moraba Israel en Shittim, y el pueblo comenzó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses. Y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal Peor, y el furor del Eterno se encendió contra Israel. ¿Se conectaron con quién? Con la energía de la muerte. Eso significa que se desconectaron de la luz. De hecho, sobre el pueblo fue enviada una magefá, una plaga, que mató a 24,000 personas. Hubo una magefá, una plaga. Así que, si en el capítulo 25 tenemos desconexión, ahora que llegamos al capítulo 26, el contexto es el censo. El censo.
Ahora, cuando hablamos de censo, nosotros casi siempre pensamos en función del conteo, ¿verdad? Y sí, un censo es un conteo. Pero más allá de un conteo, lo que tenemos en el capítulo 26 es una reconexión del pueblo con el Eterno. Moshe tiene que hacer una reconexión del pueblo con el Eterno, por cuanto en el capítulo anterior se desconectaron y atrajeron la energía de la muerte. Entonces, el conteo tiene que ver con purificación, tiene que ver con reparación y con esa reconexión con la luz divina. Cuando la energía eléctrica por A o B motivos se interrumpe, si es por fallas técnicas, pues ahí es donde entran los expertos, los de CAES en este caso, valga la propaganda que le estoy haciendo. ¿Y qué vienen a hacer los técnicos? Hacer una reconexión. En el capítulo 26 es lo que Moshe hará con Israel. Una reconexión espiritual con el pueblo, o el pueblo con el Eterno. Por eso nos dicen los sabios, Moshe decidió contar al pueblo de nuevo para purificarlo de todas las plagas y todas las demás negatividades que habían experimentado. Después de su más reciente batalla con el Satán, ellos necesitaban reconectar con la luz. Así que no veamos el censo nada más como un conteo, sino que lo que tenemos acá es una ¿qué? Es una reconexión. Moshe decidió contar al pueblo de nuevo para purificarlo de todas las plagas y todas las demás negatividades que habían experimentado. Después de su más reciente batalla con el Satán, ellos experimentaron ellos necesitaban reconectar con la luz. De esto los sabios nos dicen que toda vez que nosotros hemos sido desconectados de la luz, o que hemos estado en contacto con la negatividad o con cualquier tipo de muertes, inmediatamente necesitamos volver a ser reconectados. Siempre que hemos tenido una impurificación con cualquier tipo de muerte espiritual, cualquier tipo de muerte espiritual, seguidamente necesitamos purificación y ser, reitero, reconectados con la luz divina. Y a veces esa impurificación o desconexión con la luz es hasta imperceptible. Por ejemplo,
Todas las noches, cuando nosotros dormimos, nos impurificamos o somos impurificados. ¿Cómo nos despertamos entonces por la mañana? Habiendo estado en contacto con la energía de la muerte. Por lo tanto, al nada más despertarnos, ¿qué necesitamos? Purificación y reconexión con la luz divina. Y eso lo hacemos recitando, en el caso de los varones, el Modeh-Ani, las mujeres el Modeh-Ani, y seguidamente hacemos Netilat Yadayim. Así que la Netilat Yadayim, más allá de ser un lavado, es una purificación y es una reconexión. Es por eso que tenemos el Mikveh también, la Tevilá, la inmersión ritual. ¿Cuándo es que se debe hacer una Tevilá? Sí, cuando ha habido una conexión con la negatividad, o con cualquier energía de muerte, o con cualquier manifestación de la muerte. Inmediatamente se requiere la purificación y la reconexión. Por ejemplo, nosotros vamos a un cementerio. ¿Qué ocurre ahí con nosotros? ¿Qué es lo que necesitamos inmediatamente al salir de ahí? Necesitamos purificación y necesitamos la reconexión. Y por eso al salir del cementerio, o lo hacemos a las afueras, o antes de entrar a nuestras casas, hacemos Netilat Yadayim también. Por eso es que los sabios nos dicen, Moshe decidió contar al pueblo de nuevo para purificarlo de todas las plagas y todas las demás negatividades que habían experimentado. Después de su más reciente batalla con el Satán, ellos necesitaban reconectar con la luz. Cuando experimentamos una caída espiritual o cualquier clase de negatividad en nuestra vida, oiga, necesitamos reconectar con la luz de alguna manera. Necesitamos reconectar con la luz de alguna manera. Capítulo 26, versículos del 1 al 4, nos dicen: aconteció después de la mortandad que el Eterno habló a Moshe y a Elazar, hijo del Cohen Aarón, diciendo: tomad el censo de toda la congregación de los hijos de Israel, de 20 años arriba, por las casas de sus padres, todos los que pueden salir a la guerra en Israel. Y Moshe y el Cohen Elazar hablaron con ellos en los campos de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó, diciendo: contaréis el pueblo de 20 años arriba, como mandó el Eterno a Moshe y a los hijos de Israel, que habían salido de la tierra de Mitzrayim. Reitero lo que dicen los sabios: cuando experimentamos una caída espiritual o cualquier clase de negatividad en nuestra vida, necesitamos reconectar con la luz de alguna manera. Y no perdamos de vista eso. Toda vez que usted sienta
que ha tenido algún contacto con la energía de la muerte en sus diferentes manifestaciones, inmediatamente hay que entender que necesitamos una reconexión. Necesitamos una reconexión. Y le digo, a veces los cortocircuitos espirituales hasta imperceptibles son. Pero cuando nos damos cuenta que hemos estado en algún contacto con la energía de la negatividad o con alguna manifestación de la energía de la muerte, hay que entender que necesitamos reconexión espiritual. Después tenemos la enseñanza acerca de los hijos de Korah. Los hijos de Korah, versículo del 6 al 11, dice: de Esrón, la familia de los esronitas; de Carmi, la familia de los carmitas. Estoy leyendo en español. Estas son las familias de los reubenitas, y fueron contados de ellas 43,730. Los hijos de Falu, Eliab; y los hijos de Eliab, Nemuel, Datán y Abiram. Estos Datán y Abiram fueron los del consejo de la congregación que se rebelaron contra Moshe y Aarón con el grupo de Korah, cuando se rebelaron contra el Eterno. Y la tierra abrió su boca y los tragó a ellos y a Korah, cuando aquel grupo murió, cuando consumió el fuego a 250 varones para servir de escarmiento. Ahora, sobre esto de los hijos de Korah, tenemos, por cierto, muchísimas enseñanzas. Detengámonos solo con una. La Teshuvah a última hora. Hay mucha enseñanza que desarrollar sobre los hijos de Korah y por qué sobrevivieron, etc. Pero solo nos vamos a detener hoy con la Teshuvah a última hora. ¿Qué entienden ustedes por Teshuvah a última hora? ¿Qué entienden ustedes por Teshuvah a última hora? En último momento se arrepintieron de las instituciones de su padre. Está bien, pero en términos para nosotros, ¿qué entendemos por Teshuvah a última hora? Aunque sean los últimos segundos de vida, saberlos aprovechar. Teshuvah a última hora es lo que tuvieron los hijos de Korah. Pero más allá de entender la historia, hay que verlo como un acto de bondad del Eterno. Y todos debemos aprovechar, y ustedes que me están viendo y escuchando ahí en casa, siempre mantengamos presente y de igual manera enseñe a todos los suyos, sus conocidos, que siempre se deben aprovechar los últimos momentos de vida para hacer una Teshuvah. Y si otros dicen, pero a última hora, eso ya no cuenta, eso ya no vale. ¿Cuántas oportunidades tuvo en vida y no las aprovechó? Pero con el Eterno, bendito sea Él, la Teshuvah a última hora tiene mucho peso. Bendito. Mucho peso. De hecho, un judío, antes de morir, recita la Shema. Y por más lejos que haya estado de la emuná,
lejos de la emuná. Pero si en sus últimos momentos recita la Shema, le cuenta por méritos. Teshuvah, última hora. En la cama, ya antes de morir. Por supuesto que estamos hablando de la Teshuvah hebrea. De la Teshuvah judía. Y sí es válida aún hasta última hora. Y aún si no se puede expresar oral o verbalmente, la Teshuvah es aceptada por el Eterno aún en el pensamiento. Teshuvah última hora. Por eso es que nadie puede decir de alguien que murió, Hazbe Shalom, bueno, las almas no se pierden, pero el concepto de en las naciones donde nos movemos es que si alguien murió haciendo cosas malas, dicen, esa alma se perdió. No, no se ha perdido. Las almas no se pierden. Bendito eres. Las almas no se pierden. Por eso siempre volvemos. Siempre regresamos. Y si no se pudo articular palabras con el Eterno antes de morir, aún en el pensamiento el Eterno lo toma en cuenta. Por lo mismo, reitero, no se puede decir de alguien a saber qué pasó. ¿Y qué sabe usted si la persona en el pensamiento habló con el cielo? Aún en el pensamiento. Eso es lo que nos dicen los sabios con respecto a los hijos de Korah. Dicen los sabios, cuando la destrucción de Korah y sus seguidores comenzó, o sea, cuando la tierra se abrió y todos comenzaron a ser tragados, cuando la destrucción de Korah y sus seguidores comenzó, los hijos de Korah hicieron Teshuvah en sus corazones. ¿Dónde la hicieron? ¿Ah? Sí. Cuando la destrucción de Korah y sus seguidores comenzó, los hijos de Korah hicieron Teshuvah en sus corazones. Al ser testigos del partirse de la tierra y tragarse a su padre y sus seguidores, hablando de los hijos de Korah, ellos fueron paralizados de miedo e incapaces de confesar sus pecados oralmente. No obstante, el Todopoderoso, que conoce los pensamientos de una persona, vio su cambio de opinión. Por consiguiente, no murieron. Teshuvah última hora. ¿Fue oral su Teshuvah? El Todopoderoso, que conoce los pensamientos de una persona, vio su cambio de opinión. Por consiguiente, no murieron. Teshuvah a última hora.
Demos un salto en la parashá, capítulo 27, versículos del 1 en adelante. En los primeros versículos de este capítulo 27 de la parashá Pinhas, mis amigos, tenemos el caso de las 5 hijas de Tzelofhad. Las 5 hijas de Tzelofhad. Estas mujeres eran muy, pero muy sabias. Y oiga esto. Como estudiantes de Torah sabemos que la parashá, más allá de venirnos a contar historias, la parashá es instructiva para todas las generaciones. En ese sentido, más allá de estudiar la historia de las 5 hijas de Tzelofhad, hay que ver cuál es la instrucción de la Torah que hay para nosotros en ellas. Los sabios nos enseñan que estas mujeres, las 5, eran muy, pero muy sabias. Y el shiur, o la lección, o la enseñanza que nos dan estas mujeres, es que antes de hablar, uno debe incluso preparar las palabras que uno va a decir. ¿Qué fue lo que dije? Gilbran, ¿qué dije? Que antes de hablar tiene que pensar. La enseñanza que nos dan las 5 hijas de Tzelofhad es que nosotros antes de hablar debemos incluso preparar las palabras que vamos a decir. ¿No es lo que hace un abogado en la corte? Sí. ¿Qué lleva un abogado a la corte? ¿Y cómo la lleva preparada? Hasta escrita la lleva, ¿verdad? ¿Sí? Preparado el discurso para saber exactamente las palabras que debe de decir. Sí. Los congresistas iguales. ¿Qué vemos en los congresistas? Ahí tienen ya preparado, ¿qué cosa? El discurso que van a decir. Porque antes de hablar, uno debe de estar claro qué es lo que va a decir. Y esa es la enseñanza que tenemos en la parashá Pinhas con respecto a las 5 hijas de Tzelofhad. Un maestro secular, en cualquier nivel, un maestro antes de pararse o de sentarse ante sus estudiantes del kinder, la escuela, el colegio, ¿sí?, la universidad, ese maestro lleva preparada su clase. Sabe muy bien qué es lo que va a ir a decir, Sí. qué es lo que va a ir a hablar. Sí. Bueno, cuando nosotros abrimos las escrituras con respecto a Shlomo Hamelech, que es Kohelet, ¿qué significa Kohelet? ¿Qué significa Kohelet? El orador, el asambleísta, el predicador. De Kohelet nos dice las escrituras. Shlomo es el maestro, es el orador, es el discursante. Sí, dice,
Y cuanto más sabio fue el predicador, estoy leyendo en español, tanto más enseñó sabiduría al pueblo, e hizo escuchar, e hizo escudriñar, y compuso muchos proverbios. Y oiga lo que se nos dice de Cogelet, de Salomón. Procuró el predicador hallar palabras agradables y escribir rectamente palabras de verdad. ¿Qué se debe hacer antes de hablar? Con los hijos, un saludo a mi hija. Shabbat Shalom, hija mía. Con los hijos hay que ser muy cuidadosos, muy cuidadosos. Si algo hemos de hablar con ellos, algo serio, algo muy serio, hay que preparar las palabras primero. Si tenemos una querella con el prójimo, con los vecinos, con el jefe, antes de abrir nuestras bocas, hay que preparar lo que vamos a decir. Como se dice, uno debe medir las palabras. ¿Y qué entendemos por medir las palabras? Si uno no mide las palabras que va a hablar, o no preparamos las palabras que vamos a decir, después vienen los ayes. Pero ¿y por qué dije tal cosa? Pero es que no tenía que haber dicho lo que dije. Es que si no hubiera hablado, si no hubiera dicho, si no hubiera abierto mi boca, no me habría metido en el gran problema en que ahora estoy. De las 5 hijas de Zelofhad, es lo que aprendemos, que antes de hablar, uno debe incluso preparar las palabras que se van a decir. Si hay necesidad por escrito, por escrito. Si hay necesidad en la mente, en la mente. Nos dicen los sabios acerca de estas mujeres. Antes leamos mejor la parashá para tomar contexto. 27, del 1 al 3. Tomemos contexto. Dice, vinieron las hijas de Zelofhad, hijo de Efer, hijo de Gilad, hijo de Mahir, hijo de Menashe, de las familias de Menashe, hijo de Yosef, los nombres de las cuales eran Maala, estoy leyendo en español, en hebreo dice diferente, Noa, Ogla, Milca y Tirsa. Y se presentaron delante de Moshe y del Cohen Elazar. A esta altura acuérdense que Aarón ya murió. Y delante de los príncipes y de toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión, y dijeron: nuestro padre murió en el desierto, y él no estuvo en la compañía de los que se juntaron contra el Eterno en el grupo de Korah, sino que en su propio pecado murió y no tuvo hijos. Y leamos el 4. ¿Por qué será quitado el nombre de nuestro padre de entre su familia por no haber tenido hijo? Danos heredad entre los hermanos de nuestro padre. Y aparentemente,
¿Cómo que no dijeron mucho? ¿O a dónde está la gran sabiduría de ellas? Pero estas mujeres, al decir lo que dijeron, ellas midieron sus palabras, prepararon las palabras que iban a decir. Nosotros las leemos tan de corrido y ¿dónde está la sabiduría aquí? Si vean, reitero los versículos 2 y 3 y 4. Y se presentaron delante de Moshe y delante del Cohen Elazar y delante de los príncipes de toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión y dijeron: nuestro padre murió en el desierto y él no estuvo en la compañía de los que se juntaron contra el Eterno en el grupo de Korah, sino que en su propio pecado murió y no tuvo hijos. ¿Por qué será quitado el nombre de nuestro padre de entre su familia por no haber tenido hijo? Danos heredad entre los hermanos de nuestro padre. Bueno, ¿y dónde está la sabiduría de esta mujer ahí? Su pregunta, dicen los sabios, era si ellas heredarían la parte de su padre en Eretz Israel. ¿Por qué fue necesario mencionar la causa de su muerte? Oiga esto. De acuerdo con la halajá, cuando alguien es sentenciado a muerte por una rebelión contra la autoridad del rey, sus bienes se convierten en propiedad del gobierno. Estamos hablando en términos de la Torá. De acuerdo con la halajá, cuando alguien es sentenciado a muerte por rebelión contra la autoridad del rey, sus bienes se convierten en propiedad del gobierno. ¿Cuándo es eso? Cuando es una rebelión contra la autoridad del rey. Si es ejecutado simplemente por violar una ley, y sus bienes siguen siendo propiedad de su familia. Las hijas de Zelofhad eran muy sabias y por lo tanto precedieron intencionalmente su pregunta con el hecho de que su padre murió por su propio pecado. Le dijeron: él no estuvo en la rebelión de Korah. Sino que le dicen murió en su propio pecado. ¿Por qué tuvieron que usar todo ese tipo de palabras estas mujeres? Puesto que Moshe era un rey. Si Zelofhad hubiera muerto por ser un miembro del grupo de Korah que se rebeló contra Moshe el rey, ¿qué hubiera pasado? La herencia que a él le tocaba hubieran pasado a manos del rey. Entonces, ¿por qué dijeron las mujeres en su propio pecado murió? ¿Por qué? Porque conocían que en este caso la propiedad, los bienes sería perteneciendo a la familia. Es correcto. Una rebelión que tiene derecho de herencia de tierra. Sí. Pero que le recordaron que no murió en eso. Entonces, ¿qué vemos en las 5 mujeres? Y nosotros preparamos nuestras palabras antes de hablarlas. ¿Ah?
¿O somos de aquellos que después decimos, yo y mi bocota? Yo y mi bocota, no nos toca que decir después eso. La enseñanza que tenemos en la parashá con respecto a las 5 hijas de Tzelofhad es que antes de hablar, uno debe de pensar bien las palabras que va a decir. Y si es necesario, uno incluso debe de escribirlas antes para estar seguro de lo que vamos a hablar, de lo que vamos a decir. Por eso reiteramos los versículos 3 y 4. Nuestro padre murió en el desierto, y él no estuvo en la compañía de los que se rebelaron contra el Eterno en el grupo de Korah, sino que en su propio pecado murió y no tuvo hijos. ¿Por qué será quitado el nombre de nuestro padre de entre su familia por no haber tenido hijo? Danos heredad entre los hermanos de nuestro padre. Bueno, sobre esto de saber qué es lo que uno va a hablar, es uno de los temas principales de la parashá. Cuando comenzamos la primera sesión de esta número 41, vimos que así es Pinhas también, ¿verdad? Sí. Pinhas es alguien que piensa antes de hablar, piensa antes de accionar. Entonces, si acá tenemos a las 5 hijas de Tzelofhad y se nos dice que su padre murió en el desierto, bueno, ¿por qué causa moriría Tzelofhad en el desierto? Es una respuesta. Hay más. Siguiendo con este contexto, Tzelofhad murió porque no midió o no tuvo cuidado para hablar en un momento dado. Por eso murió Tzelofhad. ¿Por qué dijimos? Si no midió sus palabras en un momento dado. No tuvo cuidado con lo que habló en un momento determinado. Y por eso murió el padre de estas 5 mujeres. El dicho está bien dicho. El pez por su boca muere. ¿Sí? Bien dicho el dicho. El pez por su boca muere. Y es lo que pasó con lo que sucedió con Tzelofhad. Él murió por no tener cuidado con palabras que salieron de su boca. Nos dice el Zohar HaKadosh: eso retoma lo que dicen las hijas de Tzelofhad. Nuestro padre murió en el desierto y no estaba entre la compañía. Y pregunta el Zohar: ¿por qué las hijas de Tzelofhad han asentado tan particularmente que su padre ha muerto en el desierto, dado que tantos miles de otros también murieron en el desierto? Y dicen los sabios del Zohar: los hombres están en pérdida para explicar esto. Como quien dice, no es fácil
descifrar o entender o aclarar la muerte de Zelofhad. Y algunos dicen que fue el hombre quien juntó leña en Shabbat. Es una arista de verdad. Otros dicen otras cosas. Pero los comentaristas del Zohar dicen, pero lo que yo aprendí es esto. Mi padre me lo enseñó en el día en que cayó enfermo. Le está contando uno al otro. Debemos tomar aquí la palabra midbar, que significa desierto, en el sentido de decir. Dice, Zelofhad era uno de los hombres principales de los hijos de Yosef, pero porque no conocía suficientemente los caminos de la Torá, no llegó a ser su príncipe. Su falta era que no fue cuidadoso de su lenguaje y su lengua frente a Moshe. De ahí que había pecado en su lenguaje contra Moshe. Su falta era que no fue cuidadoso de su lenguaje y su lengua frente a Moshe. De ahí que había pecado en su lenguaje contra Moshe. ¿Por qué murió Zelofhad entonces? Y dice el Zohar más adelante, porque él murió en el desierto. Murió por la expresión de su boca. En este punto, dice, Zelofhad murió por palabras. ¿Por qué murió Zelofhad según el Zohar? ¿Y eso qué significa? ¿Qué significa eso? ¿Y cuál es la lección, la enseñanza que estamos aprendiendo de la ciudad de Zelofhad? Que uno debe ser muy cuidadoso para hablar. Hay que pensar primero antes de hablar. E incluso, y lo reitero otra vez, en ocasiones hay que hasta preparar el discurso a decir, no sea que después estemos diciendo, yo y mi bocota. El dicho está bien dicho, el pez por su boca muere. Así que antes de hablar debemos pensar, debemos preparar y a veces incluso hasta escribir y repasar palabra por palabra lo que hemos de hablar. E incluso hay que saber con quién vamos a hablar lo que vamos a hablar, en dónde vamos a hablar lo que hemos de decir, porque no con todos podemos decir lo que con otros sí podemos hablar. Esta es la cualidad de Pinjas. Él pensaba antes de hablar. Ahora, ¿cuánto es que más pecamos con nuestras bocas? Es decir, con nuestra... que hablamos más de la cuenta. ¿Cuánto es que más pecamos con nuestras bocas? Bueno, cuando estamos enfermos, ¿verdad? Esa es una. Hacemos 1000 promesas al Eterno. Después no nos acordamos lo que prometimos al Eterno. Otras veces pecamos con nuestros labios cuando nos sacaron de nuestras casillas. Sí.
cuando nuestro corazón se agitó tanto, nuestra sangre nos hierve, ahí ya no medimos las palabras. Pecamos más con nuestra boca en los momentos de apuro, en los momentos de aflicción. Pero la enseñanza que tenemos en toda la parashá, desde Pinjas, que significa boca que reprime, que tiene que ver que antes de hablar él pensaba bien las cosas. Hoy volvemos a ver la misma enseñanza con estas 5 mujeres. La enseñanza que tenemos entonces es: evitemos meternos en tantos problemas con esta. ¿Haciendo qué cosa? Cerremos leyendo de corrido. Versículo 4 hasta el 11. Dice: ¿por qué será quitado el nombre de nuestro padre de entre su familia? Por no haber tenido hijo. Danos heredad entre los hermanos de nuestro padre. Y Moshe llevó su causa delante del Eterno. Y el Eterno respondió a Moshe diciendo: bien dicen las hijas de Tzelofhad, le darás la posesión de una heredad entre los hermanos de su padre, y traspasarás la heredad de su padre a ellas. Y a los hijos de Israel hablarás diciendo: cuando alguno muriere sin hijos, traspasaréis su herencia a su hija. Si no tuviera hija, daréis su herencia a sus hermanos. Y si no tuviera hermanos, daréis su herencia a los hermanos de su padre. Y si su padre no tuviere hermanos, daréis su herencia a su pariente más cercano de su linaje, y de este será. Y para los hijos de Israel esto será por estatuto de derecho, como el Eterno mandó a Moshe. Bien, nos quedamos acá con esta sesión de Torah de la parashá Pinjas, la parashá número 41. Bezrat Hashem, vamos a abrir la Kehilá a las 3 de la tarde, hora del Salvador, 15 horas, 3 de la tarde, hora del Salvador. Estaremos desarrollando una temática desde las 15:30 hasta las 17 horas, hora y media, vamos a abarcar con una temática que no vamos a transmitirla. Pero sí vamos a transmitir, Bezrat Hashem, la tercera sesión de la parashá a las 15:30, a las 17:30, 5 de la tarde con 30 minutos, hora de El Salvador. De manera que si usted no tiene una quejilá donde hacer Shabbat, hoy a las 3 de la tarde estará abierta la nuestra nuevamente. Estamos ubicados en Ciudad Delgado, en la calle El Comercio. Será hasta entonces en ese sentido. Shabbat Shalom para todos. Shabbat Shalom para todos nuestros Talmidim y Haverim en cualquier lugar de nuestra dispersión mundial.